Buenos días, tengo el gusto como todos los martes de platicar con don Ángel Verdugo. Usted sabe que don Ángel es una de las personas que sigue la información todos los días y siempre tiene una opinión, no solamente que vale la pena escucharla porque creo que es una opinión muy atinada, sino que además es la opinión de una persona educada, con preparación y que siempre ve las cosas desde un punto de vista que vale la pena que tengamos y que nos alimente, sobre todo en días como hoy, que empezando diciembre, pues usted sabe que es un aniversario más de la toma de posición del señor presidente de la República. Este año es el segundo, va a empezar el tercer año de su gestión y empieza prácticamente ya terminó con las dos, con una de parte de su gestión, y lo que sigue ahora, pues yo creo que tiene que enfocarse básicamente al tema electoral y al cierre de su gobierno. Pero, don Ángel, creo que tienes una visión pues bastante interesante de lo que han sido estos dos gobiernos, pero sobre todo de lo que nos espera en el futuro. Así es, muchas gracias, gusto en saludarte, gracias por tus siempre amables e inmerecidas palabras. Vamos pues a tratar de dar una opinión, no en el sentido clásico, 2 años, tantos compromisos cumplidos. Yo creo que eso, pues en cualquier parte lo encuentran. Aquí yo creo, como tú bien dijiste, debemos de ver lo que sigue tomando como base lo que se ha obtenido. De esa manera, pues no habrá engaño para los siguientes 2 años o para el tiempo que dure López en la presidencia. Y ahorita me voy a explicar por qué. Mira, efectivamente estamos en el primer tercio, aun cuando en estricto sentido jurídico serán 5 años, 10 meses, pero para todo fin práctico ha terminado el primer tercio. Ese primer tercio, hace 2 años exactamente, el 1 de diciembre del año 2018, había decenas de millones de mexicanos esperanzados a que el milagro se realizara. El paraíso terrenal, entrada gratuita, sin pagar boleto y la felicidad eterna. Eso, Francisco, no existe en la vida real y tampoco en la política. Llegaba a la presidencia de la República alguien que no había engañado a personal, violador sistemático de la ley desde sus inicios en la vida política pública, un hombre con un desprecio a la institucionalidad y a algunas instituciones, específicamente una de ellas el ejército, una persona que incitaba a la población a violar la ley, bloqueo de pozos petroleros, no pagar el servicio de... decía que en ese principio, el 1 de diciembre del 2018, decenas de millones de mexicanos creyeron a pie juntillas que iba efectivamente el nuevo presidente a construirnos el paraíso terrenal al cual entraríamos sin pagar boleto y viviríamos en la felicidad eterna. En la política y en la vida real eso no es cierto. No es posible alcanzar la felicidad, el bienestar y una alta calidad de vida sin pagar algo por ese bien, por ese don. Sin embargo, hay que reconocerle a López que ha sido hábil en distanciarse de la cantidad de ocurrencias, desatinos, errores, dispendio de recursos. Tal parece que él es el que siempre está en lo correcto y son otros los que llevan desperdiciados en estos 2 años prácticamente 1 billón de pesos, un poco más de 900,000 millones de pesos en las ocurrencias de Santa Lucía, Tren Maya, Dos Bocas y los programas clientelares. Pero repito, todo parece indicar que la gente no asocia a López con esos fracasos cuando es el artífice principal. De tal manera, pues, que pensar que estos 2 años han sido de felicidad, han sido de logros, es una simple ilusión o es alguien que
es un oportunista que quiere seguir loando al Todopoderoso a ver qué pepena en pizcas electorales el año próximo. O también la ignorancia o esa educación que viene desde los años cardenistas, donde nos educaron a estirar la mano y a cambio de el favor o dádiva miserable recibida, votar por el poderoso en turno y su partido y sus candidatos. Ahora, con esa descripción apretada de estos 2 años, la pregunta obligada es, ¿qué sigue? Mira, el presidente actual dijo que los primeros 2 años iban a ser de cambios constitucionales profundos para reflejar en la Constitución la 4T y sus beneficios, etcétera, etcétera, y luego dijo una opinión que jurídicamente carece de todo sustento, para que no puedan cambiar eso, y dando a entender que si tú plasmas algo en la Constitución, nadie podrá en el futuro cambiar. Eso, aparte de ser una visión determinista absurda, no tiene relación incluso con las decisiones que ha tomado el mismo presidente. Te has de acordar de la reforma educativa que implicó cambios en la Constitución en 2 artículos y nuevas leyes específicas, una de ellas la que más controversia ha generado, la ley del servicio profesional docente. Pero él tranquilamente borró ese cambio constitucional. No le dejaron ni una coma. Lo mismo la reforma energética, lo mismo el control de los organismos autónomos. ¿Cómo puede afirmar él que al cambiar la Constitución en los poquísimos cambios que ha hecho, que en realidad no ha hecho cambios sustanciales porque no ha podido, porque no ha operado ni hecho alianzas en el Senado de la República, de tal manera que se pueden realizar esos cambios con la mano en la cintura cuando venga otra legislatura, no la siguiente, que sería la 65, sino a partir de la 66, y la oposición lograre controlar ambas cámaras del Congreso con la mayoría calificada. Inmediatamente van a dar marcha atrás a todas las insensateces que ha aprobado el gobierno actual o ha hecho de cambios constitucionales. Ahora bien, eso sería en la parte jurídica, Francisco. Pero el problema más grave es que no habrá recursos. Hoy ya la falta de dinero para sufragar las ocurrencias de estos programas clientelares, de las 3 ocurrencias en infraestructura, al grado tal que incluso trae una campaña obligando a cierto nivel de funcionarios o servidores públicos para arriba a donar de manera voluntaria, como se dice, voluntariamente a fuerzas, una parte sustancial de su aguinaldo. ¿A qué se debe esta voracidad o este desprecio por el trabajador y sus ingresos? Se debe esencialmente a que no tiene dinero. Ahorita hay áreas de estructuras del gobierno federal que nada hacen, Francisco. Por ejemplo, la Zagarpa, o que ahora se llama SADER. Ahorita, en el edificio principal, ahí en el sur de la Ciudad de México, apenas se encuentra laborando, entre comillas, el 30-35% del personal que había en diciembre del 2018. Es decir, los demás los han corrido, los despidieron sin respetar sus derechos laborales, etc. Pero te vas a la Secretaría de Economía y es más o menos lo mismo. Es decir, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha cancelado esas plazas para los recursos que obtiene mediante esa cancelación, no reducir la deuda externa, no invertir en infraestructura, sino invertirlos en programas clientelares. Esta política o esta línea de trabajo tiene límites, Francisco. Tú no puedes seguir acabando con la estructura porque llega un momento en que el gobierno se atasca. No hay cómo funcione, que ya corriste a cientos de miles de trabajadores o los liquidaste, etcétera. A eso agrégale el problema de Petróleos Mexicanos. Pemex es desde hace ya varios años una empresa quebrada,
completamente quebrada, insalvable, y Comisión Federal de Electricidad, guardando algunas diferencias pequeñas, está en las mismas condiciones. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Tendrás dinero para seguirle metiendo recursos a Pemex que desaparecen en el momento en que se firma la orden de transferencia? Llega un momento en que eso también tendrá su límite. Y luego tenemos otro problema. Ahorita, con motivo de este segundo aniversario, ya sabes, los patriotistas oficiosos tiene una popularidad en 62% y muy alta, etc. Y en este momento te preguntas, ¿quién le diría a López que una popularidad automáticamente se convierte en votos? Si así fuere esto, pues no habría presidente que perdiere su partido o él mismo en una reelección, por ejemplo. ¿Por qué? Pues con el recurso público invierte en publicidad, en dádivas, y se convierte en alguien muy popular. Sin embargo, la población no es tonta. No obstante que, como dice López, ni se enteraron del estudio de Bloomberg, donde aparecemos en el lugar 53 de una muestra, ojo, de 53 países frente a la pandemia. De tal manera que lo que suceda de aquí al 6 de junio del año próximo va a ser determinante para López. Pero luego hay otro elemento, Francisco, que vale la pena comentar. Hará unos 4 o 5 meses, cuando este movimiento de Frena empezó a hablar, te has de acordar, de remoción del presidente, destitución del presidente, yo di una batalla y la gané parcialmente cuando decía, señores, en la Constitución y en nuestras leyes no existe la figura de destitución ni remoción. Lo que existe en el artículo 84 y 86 es falta absoluta, lo cual quiere decir que el presidente fallece, el presidente queda inhabilitado por una embolia, un infarto, etcétera, y ya no puede desempeñarse como presidente. Es la falta absoluta, y el artículo 84 tiene toda la ruta para aprobar o para designar por el Congreso un presidente sustituto. Habrá elecciones siempre y cuando esa falta absoluta se dé en los primeros 2 años. Si es después de, pues en el primer día del restante 4 años del cuatrienio, ahí ya no hay necesidad de hacer elecciones, que es la situación en la que estamos hoy. Se me echaron encima un consejero del INE, el mismo doctor Krause. La única vía legítima para llegar al poder es el voto, las elecciones. Les digo, a ver, lean el 84, ahí se habla de presidente provisional, presidente interino y presidente sustituto. Entonces, ¿de dónde sacan ustedes que la única vía es la electoral? ¿O van a decir ustedes que lo que mandata la Constitución no es legal? Y entramos entonces a algo que es preocupante, primero porque muchos analistas reputados no han leído la Constitución. Segundo, los que han leído no han entendido. Y hoy, incluso quien lea a este hombre Raimundo Rivapalacio en su columna, ya está planteado, fíjate nomás lo que son las cosas. Dice el artículo 84 que si la falta absoluta se da en los primeros 2 años, es el secretario de Gobernación o quien lo ocupe. Pero también después de los primeros 2 años, el presidente provisional es quien ocupe la Secretaría de Gobernación. Y plantea Raimundo Rivapalacio una tragedia. Y la tragedia sería que hoy faltare de manera absoluta el presidente de la República y la señora Olga Sánchez Cordero fuere la presidente provisional. ¿Te imaginas el nivel de inestabilidad política, de problemas, de falta de control político con esta señora como presidente provisional? Claro. Sería aquello la tragedia. Muy bien. Pero entonces, ¿qué procede? Que se vaya la señora Sánchez Cordero y lo designe como secretario de Gobernación
a alguien en quien él confíe y que piense que puede conducir su sucesión. ¿Quién podría hacer eso? No hay muchos, Francisco. Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard. No hay más. Puede haber, y evidentemente los hay, personas capaces, con presencia política, pero no tienen la confianza, ni la sumisión, ni la abyección de ellos al presidente. Entonces, en estos momentos el presidente, al ver el desastre que tiene y haber dicho que en los primeros 2 años haría todos los cambios constitucionales, etcétera, y a partir de ahí era administrar ya la 4T. Pues en un determinado momento podría, sin problema alguno, decir, señores, ya no puedo, estoy enfermo, y antes habría mandado quizá a Ebrard a Gobernación, y entre él y Monreal operarían la sustitución de él por alguien que está cerca en sus afectos, que es la doctora Claudia Sheinbaum, porque no tiene más personajes de los cuales echar mano. Esa es hoy, Francisco, el gran peligro para este país. Si el presidente, por cuestiones de salud, llega a quedar inhabilitado para gobernar y no ha tomado las medidas como sacar a Olga Sánchez Cordero de Gobernación y poner a alguien capaz que opere políticamente, eso sería una tragedia. Y la otra, Francisco, el trato al sector privado. Como sabes tú, esta organización ciudadana de Sí por México ha firmado una especie de convenio de colaboración, de apoyo, como sea, con los partidos de oposición, particularmente PRI, PAN y PRD. Y han manifestado ellos su apoyo a esa organización. Y de repente aparece una iniciativa para combatir, denunciar y catalogar el outsourcing casi como el peor de los delitos en este país. El mensaje está claro. Ustedes, empresarios, van a apoyar a Gustavo de Hoyos en Sí por México, aténganse a las consecuencias. Acaban de anunciar una vez más un programa de con una cantidad miserable de 200 millones de pesos que para nada sirven en las condiciones actuales y tampoco está el sector privado dispuesto a entrarle. Es un anuncio, nada más. Con este panorama, ¿qué es lo que podría yo plantear para concluir? La situación del país es crítica, grave, me atrevería a decir, en lo que se refiere al control y atención de la pandemia, en lo que se refiere a la estabilidad política, en lo que se refiere al proceso electoral del año próximo y también al manejo político de su propio equipo de gobierno. ¿Quién podría esperar 2 años de consolidación, de administración suave, dúctil y con beneficios mil? Solamente alguien que no viviere en este mundo, Francisco. Es imposible esperar un 2021 tranquilo, un 2021 con inversión, con empleo. Es imposible verdaderamente. De tal manera, pues, que yo les pediría a esos que están festejando 2 años y van a aplaudir las mentiras que diga el presidente, que las oigan, que no las escuchen. ¿Por qué razón? Porque lo que diga es imposible de cumplir en los próximos 2 años. Vienen años sumamente difíciles para la vida económica y política y social de este país, Francisco. Creo yo, pues, que en vez de festejo, más bien debería ser de preparación para lo que viene. Podría decirte incluso que el año 2021 ya está con nosotros. Hoy empezó el año 2021. Así es que, como diré el clásico ahí en Sonora, antípoda de Yucatán, agarremos piedras. Sí. Esa es la situación y es el panorama que veo para los próximos 2 años, cuando menos. Coincido contigo y si te parece, valdría la pena en alguna colaboración tocar el tema de los subejercicios, porque al final ese tema de los subejercicios creo que lo único que está haciendo es capitalizando la elección del 2021 a costa
no solamente de la salud de mucha gente, sino de muchas otras partes del gobierno que han sido demolidos para que ese dinero pueda ser utilizado a discreción. Te lo plantearía con una sola palabra, un adjetivo. Lo que está haciendo el presidente es criminal, Francisco. Hay muertes, miles, que se deben precisamente a eso que correctamente se llama. Es criminal lo que están haciendo. Y te puedo decir que van a seguirlo haciendo. Para el presidente, lo único que le importa es el poder absoluto. Es su única ambición desde etapa juvenil. A él, vidas humanas, bienestar de los mexicanos, empleo, educación, seguridad, no le interesa. Es la ambición por el poder que hace, como dices tú, una demolición de áreas completas del sector público, empezando por dos: salud y educación, que es donde quizá el 90-95 de millones de mexicanos obtienen un servicio para establecer la salud o recuperarla, o si vas ya a la muerte, una muerte digna, con calidez en determinado momento, y la educación, una educación de calidad que prepare el capital humano para el futuro. Eso no le importa a López Obrador. Pues estamos de acuerdo y te mando un abrazo fuerte y nos hablamos el próximo martes. Ándale pues. Cuídate, gracias. Luego.